En este vídeo vamos a explicar uno de los aspectos más problemáticos de la gramática del español, que son los diferentes usos que puede tener la partícula se. Para ello, tenéis en la página web una fotocopia con una tabla donde viene resumidos los 10 tipos de se que vamos a estudiar en este vídeo. Y vamos a comenzar para ello con los usos pronominales de se. A pesar de que tenemos aquí el resumen de las características fundamentales de cada uno de estos 10 tipos, voy a servirme de otro documento para explicar los usos pronominales de se y de otro documento para explicar los usos verbales de se. Porque hay que resaltar que estos 10 valores de se pueden agrupar en dos grandes conjuntos diferentes. Los valores de se como pronombre o usos pronominales de se, es decir, aquellos en los que se morfológicamente es un pronombre personal átono y desempeña una función de complemento directo o indirecto dentro de la oración. Y hay que tener en cuenta que cuando hablamos de se nos referimos también a los pronombres me, te, se, nos y os en ciertas ocasiones. Y hay que distinguir esos usos de los usos verbales de se. Es decir, cuando se es parte del núcleo verbal de la oración, es parte del verbo. Tenemos 6 tipos de se pronominal: el se variante de le, el se reflexivo, el se recíproco, el se causativo, el se dativo ético y el se dativo aspectual, y 4 usos verbales de se: el se impersonal, el se pasiva refleja, el se verbo pronominal y el se voz media. Como digo, vamos a servirnos ahora de un documento específico para explicar los usos pronominales de se y de otro para explicar los usos verbales de se. Vamos a empezar, pues, tratando de los valores pronominales de se, es decir, de aquellos 6 valores en los que se morfológicamente es un pronombre personal átono y en los que va a desempeñar una función sintáctica de complemento directo o indirecto según el tipo. El primer valor que vamos a estudiar es el valor reflexivo, que lo pueden desempeñar las formas me, te, se, nos y os, como por ejemplo ocurre en la oración te has lavado las manos. Para considerar que se es reflexivo, tiene que haber coincidencia entre el pronombre personal átono y el sujeto. Por ejemplo, en te has lavado las manos, el sujeto omitido es tú, y vemos que hay coincidencia entre tú y te, segunda persona del singular. Eso es obligatorio para considerar que el pronombre es reflexivo. Y hay una prueba muy fácil para saber si de verdad es reflexivo. Para eso nosotros podemos añadir a la frase la expresión a sí mismo, o a mí mismo, o a ti mismo, o a nosotros mismos, o a vosotros mismos, o a sí mismos. Es decir, añadir esa expresión nos va a indicar efectivamente que la acción es reflexiva. Porque que la acción es reflexiva quiere decir que el sujeto realiza la acción a sí mismo. De forma que, si nos permite añadir esa expresión, tenemos claro que efectivamente en ese caso el pronombre personal átono tiene un valor reflexivo. Por ejemplo, en la oración que tomamos como ejemplo, te has lavado las manos, yo puedo añadir a ti mismo, te has lavado las manos a ti mismo. Pero en una oración como por ejemplo me sentí feliz, yo no podría añadir a mí mismo. Me sentí feliz a mí mismo es una oración agramatical. De manera que yo sé que en me sentí feliz, por lo tanto, el me no puede ser reflexivo, a pesar de que haya coincidencia entre el yo me de la oración. Es decir, que el sujeto y el pronombre personal átono sí coinciden, pero como no es posible añadir la expresión a mí mismo, pues entonces no es reflexivo. El pronombre reflexivo cumple la función de complemento directo de complemento indirecto. Cuando en la oración no hay ningún otro complemento directo, lo será él. De manera que en la oración me corté, me es un pronombre personal reflexivo, átono y que funciona como complemento directo. Me corté a mí mismo, por eso sé que es reflexivo. Sin embargo, en la oración me corté un dedo ya es complemento directo, me lo corté, con lo cual el pronombre personal átono no puede hacer de complemento directo, puesto que ya hay uno, pasará a ser complemento indirecto.
Y es importante señalar que el sujeto, cuando tenemos un se reflexivo, el sujeto realiza la acción de forma consciente. Esto es lo que nos va a permitir distinguir el se reflexivo de la voz media, donde la acción no se realiza de forma consciente, o de la voz pasiva refleja, donde el sujeto no hace la acción, sino que se la hacen a él. El segundo valor que vamos a estudiar, pronominal, es el recíproco. Este valor solo lo pueden desempeñar las formas nos, os y se, puesto que al ser una acción recíproca, es decir, que una persona se lo hace a otra y esa otra se lo hace al mismo tiempo a la una, digamos que por lo tanto la acción requiere de un sujeto plural, requiere de dos personas. Por eso solo las formas plurales nos, os, se pueden adquirir este valor recíproco. Como vemos en el ejemplo, os disteis la mano. Igual que ocurría en el valor reflexivo, debe haber coincidencia entre el pronombre personal átono y el sujeto. En este ejemplo, disteis la mano, el sujeto omitido es vosotros os disteis la mano. Vemos que vosotros y os coinciden. Son dos formas, pronombre personal átono, segunda persona del plural. Y además, igual que ocurría antes, se debe poder añadir la expresión el uno al otro para ver que efectivamente es recíproco. Así, en el ejemplo, os disteis la mano, yo puedo añadir os disteis la mano el uno al otro. Eso es señal de que os disteis la mano, os tiene valor reflexivo. Sin embargo, en la oración os peleasteis, yo no podría añadir os peleasteis el uno al otro. Es una oración agramatical. Por lo tanto, no sería un valor reflexivo, un valor recíproco, lo que tenemos aquí del pronombre os, sino que pelearse sería un verbo pronominal. Se podría decir en todo caso os peleasteis el uno con el otro, y ese con el otro es un complemento de régimen. Y como veremos más adelante, uno de los rasgos típicos del verbo pronominal es que suelen llevar complemento de régimen. Igual que ocurría con el pronombre reflexivo, el recíproco puede funcionar como complemento directo o como complemento indirecto, en función de si en la oración no hay otro complemento directo, como en os besasteis, donde os será el complemento directo, porque no hay otro, frente a la oración os disteis un beso, donde os es complemento indirecto, porque un beso ya es complemento directo, os lo disteis, con lo cual os no puede ser complemento directo y por tanto pasa a ser indirecto. Y al igual que ocurría en el valor reflexivo, para distinguirlo de la voz media y la voz pasiva refleja, aquí tenemos que tener en cuenta que el sujeto realiza la acción de forma consciente. Dar la mano, dar un beso, es una acción consciente. Es algo que el sujeto hace, no algo que experimenta, no algo que le sucede por sí solo. El tercer valor es uno de los más sencillos de reconocer, el se como variante del e. Este valor solo lo puede tener la forma se, como ocurre en la oración se la diste. Este uso se da cuando tanto el complemento directo como el complemento indirecto están en forma de pronombre. Por ejemplo, en la oración diste una carta a Luis, una carta es complemento directo y a Luis es complemento indirecto. Si yo pronominalizo solo el complemento directo, una carta, tendré la diste a Luis. Y si pronominalizo solo el complemento indirecto, tendré le diste una carta a Luis. Ahora bien, si pronominalizo los dos, tendré se la diste. Tendría que ser le la diste, pero el pronombre le-les es incompatible con el pronombre lola-los-las. De manera que el le contextualmente varía a se, y por lo tanto en ese contexto se escribe se. El complemento indirecto, en lugar del le-o-les, se convierte en se porque va justo delante del pronombre lola-los-las. De hecho, el se variante de le solo puede aparecer justo delante de esa forma lola-los-las, como vemos en se la diste o en se lo ofrecí. Y, puesto que lola-los-las es el complemento directo de la oración, el se variante de le siempre va a tener la función sintáctica de complemento indirecto. Los otros tres valores pronominales de se que nos faltan por explicar son también bastante sencillos de identificar. El se causativo es un valor de se que lo pueden desempeñar las formas me, te, se, nos y os, como en la oración me operé de la vista.
Para que el pronombre personal átono pueda tener un valor causativo, debe haber coincidencia entre el pronombre personal átono y el sujeto. Por ejemplo, la oración me operé de la vista, me tiene un valor causativo porque yo me operé de la vista. Vemos que el sujeto omitido yo y el pronombre personal átono me coinciden. Ambos son primera persona del singular, pero no ocurre así en la oración me operaron de la vista, donde el pronombre personal átono, primera persona del singular, no coincide con el sujeto omitido ellos operaron de la vista, con lo cual aquí no tendríamos un valor causativo. El se causativo, igual que hemos visto en el reflexivo y en el recíproco, puede ser complemento directo o indirecto. Pero es verdad que el complemento directo es una función que muy raramente hace el se causativo. Lo normal, con muchísima frecuencia, prácticamente el 99% de los casos, es que funcione de complemento indirecto. Como complemento directo solo funciona en las oraciones con el verbo operar o similares, como en me operé de la vista. De la vista es un complemento de régimen y me es el complemento directo. Como puedo comprobar si lo paso a tercera persona. A él lo operaron de la vista. Vemos que es complemento directo. Sin embargo, en la oración me construí una casa en la playa, vemos que el me, que es causativo, porque en realidad yo no hice la acción de construir la casa, sino que yo hice que unos obreros la construyeran, el me es complemento indirecto, porque ya hay un complemento directo en la oración. Una casa, me la construí. Con lo cual vemos que lo normal, como hemos dicho, es que el pronombre personal átono causativo tenga como función la de complemento indirecto. Pero, ¿cuál es la clave para entender si el pronombre personal átono tiene un valor causativo? Lo importante es lo que acabamos de decir. El sujeto no realiza la acción, sino que hace que otro la realice en su lugar. Él es la causa, por eso se le llama causativo, de que la acción se haga, pero no porque la hace él en persona, sino que pide o hace que otro la haga por él. Eso es lo que llamamos agentividad. Entendemos por agentividad el grado de responsabilidad del sujeto a la hora de realizar la acción expresada por el verbo. De forma que nosotros podemos distinguir 4 grados de agentividad, cada uno de los cuales se corresponde con un valor de se distinto. Por ejemplo, el sujeto, en el más alto grado de agentividad, realiza la acción de forma consciente, como ocurre en la oración me afeité. En ese caso, yo tengo un me reflexivo. Me afeité a mí mismo. Es una acción consciente, voluntaria. Frente a eso, en la oración me hice un tatuaje en la espalda, aunque el sujeto de la oración es yo me hice un tatuaje en la espalda, en realidad yo no me hice el tatuaje por mi propia mano, y menos sabiendo que lo estoy haciendo en la espalda. Yo lo que hice fue ir a una tienda a que me hicieran un tatuaje. Y otra persona me lo hizo, porque yo se lo pedí. Eso es el se causativo, el valor causativo. Otro grado de agentividad menor es cuando el sujeto no hace nada, sino que le ocurre algo. No hay nadie que realice la acción de manera voluntaria. Simplemente al sujeto le sucede algo. No es algo que hace, es algo que le ocurre, algo que le pasa. Como pasa en me tropecé. Ese es el valor de se que llamamos voz media. Es un valor ya verbal que estudiaremos más adelante en este vídeo. Y la última posibilidad es que alguien le haga algo al sujeto. Aquí no es que el sujeto le suceda algo, sino que sí que hay alguien que hace algo voluntariamente, pero no es el sujeto. El sujeto es el que sufre, padece esa acción. Es un sujeto paciente, porque estamos ante un caso de pasiva refleja. Como ocurre en la oración, se clausurará el edificio, donde el sujeto paciente es el edificio, pero el edificio no clausura nada, no hace la acción, es el que la recibe. Alguien va a clausurar el edificio. Es una acción consciente que realiza alguien, y eso es lo que es la diferencia de la voz media. El dativo ético es una función que pueden desempeñar las formas me, te, se, no, si, os, como en la oración no me aparques el coche ahí. En este caso, nunca vamos a encontrar coincidencia entre el pronombre personal átono y el sujeto. Si nos damos cuenta, el sujeto de la oración no me aparques el coche ahí es tú. Es un sujeto omitido tú, que no coincide con el pronombre personal me. Tú es segunda persona
y me es primera persona. Lo mismo ocurre en la oración el niño no nos come nada, donde el sujeto el niño es tercera persona y nos, que es el pronombre personal átono, es primera persona del plural. Con lo cual nunca puede haber coincidencia en el dativo ético entre sujeto y pronombre personal átono. Este pronombre personal siempre tiene función de complemento indirecto. En la oración, por ejemplo, no me aparques el coche ahí, el coche ya es complemento directo, con lo cual el me es indirecto. Ahora bien, se trata de un complemento indirecto de los que la nueva gramática llama no argumental, sino adjunto. ¿Qué quiere decir eso de complemento indirecto adjunto? Que el desarrollo argumental del verbo no lo reclama, es perfectamente omitible. Y de hecho el dativo ético se puede eliminar y la oración sigue siendo válida. Por ejemplo, en el niño no nos come nada, yo puedo eliminar perfectamente nos y el niño no come nada es una oración con sentido completo. Por ello, hay gente que en el análisis, en lugar de preferir ponerle complemento indirecto, como nosotros hacemos, hay quien le pone dativo ético como función. Nosotros, repito, vamos a llamarlo simplemente complemento indirecto. Para nosotros, el dativo ético, igual que el dativo aspectual, son tipos de complemento indirecto, complementos indirectos adjuntos, pero son complementos indirectos. El dativo aspectual es muy parecido al dativo ético. Lo desempeñan también las formas métese, nos y os, como en la oración me bebí la cerveza de un trago. Pero a diferencia del anterior, y esta es la característica que más y mejor los diferencia, aquí sí hay coincidencia entre el pronombre personal átono y el sujeto. Así en yo me bebí la cerveza de un trago, hay un sujeto omitido yo me bebí la cerveza de un trago, y entre yo y me sí hay coincidencia, primera persona del singular, no como ocurría en el dativo ético, donde hemos visto que tú no me aparques, tú y me no había coincidencia. Igual que ocurría en el dativo ético, siempre tiene el dativo aspectual la función de complemento indirecto. Por ejemplo, en la oración me estudié 6 temas seguidos, 6 temas ya es complemento directo, me los estudié, con lo cual el me es indirecto. Ahora, como pasaba también en el reflexivo, en el dativo ético, se trata de un complemento indirecto no argumental, sino adjunto. Y por eso hay gramáticos que prefieren analizarlo como dativo aspectual y no llamarlo complemento indirecto. Pero para nosotros va a ser un complemento indirecto como pasaba con el dativo ético. Igual que el dativo ético, el dativo aspectual también se puede eliminar y la oración puede seguir siendo perfectamente gramatical. Me estudié 6 temas seguidos, yo puedo perfectamente eliminar el me y decir estudié 6 temas seguidos y la oración es gramatical. Ahora bien, el dativo aspectual es tan frecuente en la lengua coloquial que muchas veces la oración suena mejor con el pronombre personal átono en función de dativo aspectual incorporado. La oración me bebí la cerveza de un trago queda mucho mejor de esa forma que no eliminando la forma me, bebí la cerveza de un trago. Aunque en teoría eso se puede decir, todo el mundo dice me bebí la cerveza de un trago. Por eso, digamos que suena mejor el dativo aspectual incorporado y no cuando se elimina. Aunque ya hemos visto que a veces que eliminándolo la oración suena perfectamente bien. Sin embargo, en el dativo ético es mucho más fácil de omitir. En el dativo aspectual ya decimos que omitirlo a veces hace que la oración suene extraña, que suene rara. ¿Y qué significado aporta el dativo aspectual que lo hace diferente al dativo ético? Porque en el dativo ético el significado es que el sujeto tiene un interés especial en la acción o le da un énfasis. Si digo el niño no nos come nada, ese nos no quiere decir que el niño nos coma alguna parte del cuerpo a nosotros. Quiere decir que nosotros como padres estamos muy preocupados porque el niño no come nada. O en no me aparques el coche ahí, el me quiere decir que yo estoy muy preocupado de que aparques el coche en un lugar indebido. Entonces, si lo comparo con el dativo aspectual, me bebí la cerveza de un trago, ahí el me quiere decir que yo tengo un interés especial. No. Quiere decir que realicé la acción hasta el final. Es decir, que me bebí toda la cerveza. Igual que me estudié sistemas seguidos, lo que quiero decir es que realicé la acción hasta el final. Me estudié los 6 temas completos. Eso es lo que indica el dativo aspectual y ese significado lo diferencia, como vemos, del dativo ético. Pero además, ya hemos dicho antes que también se puede distinguir del dativo ético porque aquí hay coincidencia entre el sujeto y el pronombre personal átono. Comparemos yo me bebí la cerveza de un trago, donde hay coincidencia, yo me, estamos ante un dativo aspectual
Y no me aparques el coche ahí, donde tú no me aparques el coche ahí, entre tú y me, no hay coincidencia. Pero tampoco debemos confundir el dativo aspectual con el reflexivo. Por ejemplo, yo me bebí la cerveza de un trago, no puedo decir me bebí la cerveza de un trago a mí mismo. O no puedo decir me estudié 6 temas seguidos a mí mismo. Es evidente que si no puedo añadir a mí mismo, no puede ser un reflexivo. Y tampoco lo debo confundir con la voz media, porque aquí hay voluntariedad. Beber una cerveza o estudiar son acciones voluntarias. No es algo que le suceda al sujeto, sino es algo que el sujeto hace. Por lo tanto, estos son los 6 valores pronominales de la forma se, y nos queda por explicar ahora los 4 valores que tiene se como morfema verbal. Dentro de esos valores verbales de se, vamos a empezar explicando el de pasiva refleja, que solo lo puede desempeñar la forma se. Como ocurre en la oración, se aceptan tarjetas de crédito. Para saber si es un caso de pasiva refleja, tenemos que comprobar que hay concordancia entre el grupo nominal, tarjetas de crédito, y el verbo se aceptan, porque hay que tener en cuenta que en los valores verbales de se, a diferencia de los valores pronominales, donde hemos visto que se como pronombre cumplía la función de complemento directo o indirecto, aquí el se forma parte del verbo. En el análisis subrayamos se aceptan y pondremos debajo núcleo verbal. Todo funciona como verbo. Y entre este verbo se aceptan y el grupo nominal tarjetas de crédito hay concordancia. Si yo cambio el verbo se aceptan a singular, veo que ya no hay concordancia. La oración se acepta tarjetas de crédito es agramatical, porque tiene que haber concordancia. Al pasar el verbo a singular, el grupo nominal también debería pasar a singular. Que haya concordancia me indica, por lo tanto, que tarjetas de crédito es un sujeto paciente de la oración. Y si es sujeto, pues no puede ser impersonal. ¿Por qué sé que es pasiva refleja también? Porque el grupo nominal sujeto tarjetas de crédito no realiza la acción. Alguien se la realiza a él y de forma consciente. No es una acción que suceda por sí sola. Por eso se diferencia la voz pasiva refleja de la voz media. Las tarjetas de crédito no aceptan nada, no realizan la acción, son aceptadas, reciben la acción, pero hay alguien que las acepta. Probablemente el dueño de una tienda, de un comercio, un comerciante. Por lo tanto, lo que nosotros vemos es que alguien realiza la acción sobre el sujeto. Eso es lo que nos deja claro que estamos ante un caso de pasiva refleja. Además, tenemos que darnos cuenta que es imposible encontrar un sujeto tácito u omitido. Yo no puedo decir ellos se aceptan tarjetas de crédito. Es indudable que esa oración es agramatical. Con lo cual, como no puedo encontrar un sujeto omitido, hay concordancia entre el grupo nominal y el verbo, y el sujeto no realiza la acción, sino que la recibe, tengo claro que estoy ante un se pasiva refleja. El siguiente valor que vamos a estudiar es el impersonal, que también lo desempeña solo la forma se, como en la oración se detuvo al delincuente. A diferencia del anterior, aquí no hay concordancia. Yo puedo perfectamente cambiar el grupo nominal al delincuente a plural y decir se detuvo a los delincuentes. Es una oración perfectamente gramatical. Vemos que el verbo aquí está en singular y el grupo nominal delincuente es en plural, con lo cual no hay concordancia. Eso indica que al delincuente no es sujeto, porque sabemos que es un grupo preposicional y por lo tanto no hay ningún grupo nominal en la oración que pueda hacer de sujeto. No hay por lo tanto el sujeto expreso, pero es que además tampoco puedo encontrar un sujeto tácito u omitido. Yo no puedo decir él se detuvo al delincuente. Es una oración agramatical. Como no hay posibilidad ninguna de encontrar sujeto, ni omitido ni expreso, diré que este se es un se impersonal. El valor de se que denominamos voz media lo pueden desempeñar las formas me, te, se, nos y os, como ocurre en la oración se estropeó la lavadora. Aquí, como pasaba en la pasiva refleja, tiene que haber concordancia. Yo no puedo pasar el grupo nominal la lavadora a plural, se estropeó las lavadoras, puesto que la oración queda agramatical. Tiene que haber concordancia entre el verbo se estropeó y el grupo nominal la lavadora, lo que me indica que ese grupo nominal va haciendo la función de sujeto de la oración.
Además, debe haber coincidencia entre el pronombre personal átono y el sujeto. En se estropeó la lavadora, el sujeto de la lavadora es tercera persona, igual que el se. Sin embargo, en la oración me estropeó la lavadora ya no sería voz media, porque hay un sujeto omitido, él o ella, que es quien realiza la acción de estropear la lavadora a mí. Ese me sería un me no que indica voz media, sino sería un me dativo ético, tradicionalmente llamado también simpatético. Me estropeó mi lavadora. Pero nosotros no estudiamos el dativo simpatético, sino que lo consideramos parte del dativo ético. En esta oración, se estropeó la lavadora, tenemos que tener en cuenta que se parece mucho, como hemos dicho, a la voz pasiva refleja, porque hay concordancia y porque el sujeto de la lavadora en realidad no hace la acción de estropear. Ahora bien, efectivamente el sujeto no hace la acción del verbo, como pasaba en la pasiva refleja. Pero a diferencia de la pasiva refleja, donde alguien le realiza la acción al sujeto, en la voz media nadie le realiza esa acción al sujeto de forma consciente. No es algo que el sujeto hace, es algo que experimenta, algo que le pasa. Pero no se lo hace nadie. Es algo que sucede por sí solo. Esa es la clave, esa noción de voluntariedad. Si comparamos las oraciones me perdí en el bosque y me escondí en el bosque, vemos que en la primera me perdí en el bosque es una acción que me sucede. Yo no he hecho nada para perderme de forma voluntaria. Es algo que me ha pasado. No es algo que hago, es algo que me ocurre. Por eso decimos que ese me es un caso de voz media. Pero si lo comparo con me escondí en el bosque, esconder es un verbo que implica una noción de voluntariedad. Esconderse es una acción que alguien hace, no es algo que le ocurre. Y eso quiere decir que aquí en me escondí en el bosque, el me no sería un caso de voz media, sino un caso de verbo pronominal. Por tanto, lo importante en la voz media es considerar que el sujeto no realiza la acción de forma consciente, tampoco nadie se la hace a él, sino que es una acción que sucede por sí sola. Es una acción que le ocurre, que le sucede al sujeto. El sujeto no hace nada. El sujeto experimenta una acción que tampoco le hace nadie. Simplemente es una acción que le sucede al sujeto. Y por último tenemos el se como parte de un verbo pronominal. Esta función la pueden desempeñar las formas métese, nos y os, como en la oración me interesé por su historia. Para saber si es un caso de verbo pronominal, yo no puedo eliminar el pronombre personal átono. Yo, por ejemplo, no puedo eliminar el me aquí y decir interesé por su historia. Es una oración agramatical. El me es necesario, es obligatorio. Esa es la primera pista para saber que es un verbo pronominal. Segundo, debe haber coincidencia entre el pronombre personal átono y el sujeto. En me interesó su historia no hay concordancia. El sujeto es su historia, tercera persona, y el pronombre personal átono es me, primera persona. No es un caso de verbo pronominal, es un caso de uso normal del pronombre me, en el que ahí el me, su historia no me interesó, su historia me interesó, perdón, su historia le interesó, con lo cual es un complemento indirecto normal. Sin embargo, en me interesé por su historia, el sujeto omitido es yo, y ese sí que coincide con me, primera persona del singular ambos. Aquí sí hay un caso de verbo pronominal, que además se caracterizan los verbos pronominales porque con muchísima frecuencia llevan complementos de régimen, como ocurre aquí con por su historia, que es un complemento de régimen. Es interesarse por algo o por alguien. Y por último, también es importante destacar que aquí juega un papel determinante la noción de voluntariedad que hemos visto antes al hablar de la voz media. Observemos la comparación entre se rompió la televisión, que es algo que la televisión no hace, es algo que le sucede, voz media, frente a rompió la televisión, donde yo debo suponer que hay un sujeto omitido, él o ella, que realiza esa acción de romper la televisión. En rompió la televisión hay alguien que rompe la televisión. Alguien hace algo. Mientras que en se rompió la televisión nadie hace nada. Es algo que sucede. Esa es la diferencia entre voz media y verbo pronominal.
y ya están explicados todos los valores de se, tanto los pronominales como los verbales. Y antes de pasar a analizar algunas oraciones, vamos a explicar en qué orden habría que buscar estos valores. En principio, si habéis comprendido bien los valores de se, no tendréis inconveniente en rápidamente reconocer cuando el se es reflexivo, cuando es recíproco, cuando es una voz pasiva refleja. Pero si alguno anda muy perdido y no tiene claro qué se puede haber ahí, podemos seguir una serie de pasos para comprobar qué tipo de se es. Ese orden de búsqueda es el que vamos a explicar a continuación. Pues bien, si me encuentro en una oración con un pronombre personal átono que no sé qué función desempeña o qué valor tiene, yo puedo seguir un cierto orden para averiguarlo. Lo primero sería distinguir si el pronombre personal átono está funcionando de manera normal o presenta en ese ejemplo concreto un uso especial. Por ejemplo, en la oración yo te di un beso, el te tiene un uso normal. Es un complemento indirecto, es perfectamente normal. No tiene ningún valor especial, como puede ser el reflexivo, el recíproco, ni además es un morfema verbal que exprese voz media o pasiva refleja o impersonalidad. No tiene un uso especial, es un uso normal. ¿A qué llamamos usos especiales? A los que hemos explicado antes, a esos 6 valores pronominales y 4 valores verbales que hemos visto de se. ¿Cómo distinguir si tengo un uso normal o un uso especial? Para eso tengo que tener en cuenta que uso especial lo tienen la forma se y las formas yo, me, tú, te, nosotros, nos y vosotros, os. Esas son las únicas 5 formas que siempre tienen un uso especial. De manera que yo te o yo le no tienen un uso especial, son un uso normal. O tú me o tú le, solo se, yo, me, tú, te, nosotros, nos y vosotros, os pueden tener un uso especial. Por lo tanto, yo lo primero que tengo que hacer es buscar si aparece en la oración la forma se. Si aparece la forma se, como siempre tiene un uso especial, me voy al punto 4 a mirar qué uso especial tendría en esa oración. Si la forma se no aparece, ¿qué buscaré? Pues buscaré una de las otras 4 formas que puede tener un uso especial. Yo me, tú te, nosotros nos y vosotros os. Si no aparece ninguna de estas 4 formas ni la forma se, entonces en ese caso yo lo que tendré muy probablemente es un caso de uso normal de el pronombre personal átono, a excepción de que yo pueda prescindir del pronombre personal átono y que éste no coincida con el sujeto. Si eso pasa, en lugar de un uso normal, tendré un uso de se como dativo ético, un uso especial. Es decir, para proceder con orden, lo primero busco si tengo la forma se, si lo tengo es un uso especial, me voy al punto 4. Si no aparece se, me voy al punto 2 y compruebo si me aparecen yo, me, tú, te, nosotros, nos o vosotros, os. Si aparece una de esas 4 formas, pues entonces lo que tengo es también un uso especial y me tengo que ir al punto 4. Si no me aparece ninguna de esas 4 formas tampoco, me voy al punto 3 y compruebo si puedo prescindir del pronombre personal átono y si este no coincide con el sujeto. Si eso es así, lo que tengo es un dativo ético. Pero si no es así, lo que tendré es un uso normal del pronombre personal átono que funcionará como complemento directo o indirecto. Todo esto parece un poco así extraño, pero lo veremos luego aplicado a ejemplos para que lo entendáis. Si tenemos ya claro que lo que tenemos es un uso especial, vamos a buscar por orden. Y lo primero que tengo que comprobar es si en la oración yo puedo encontrar un grupo nominal sujeto. Si no lo puedo encontrar, estoy ante un impersonal. Y si sí lo puedo encontrar, me voy al punto 5. Es decir, sé ya que no es impersonal. ¿Y qué compruebo a continuación? Compruebo si el sujeto no realiza la acción de forma consciente. Dicho de otra manera, si alguien se la realiza a él, que la padece. Si es así, tendré un caso de se pasiva refleja. Pero si no es así, me tengo que ir al punto 6. ¿Y qué compruebo en el punto 6? Compruebo si el sujeto efectivamente no realiza la acción de forma consciente,
pero tampoco se la realiza nadie a él. Compruebo si lo que pasa es que la acción sucede por sí sola, sin intervención del sujeto, es decir, si la acción le sucede al sujeto sin que nadie, ni el sujeto ni otra persona, haga nada. Si eso ocurre, tendré un caso de voz media, pero si no ocurre debo seguir investigando. ¿Y ahora qué es lo que probaré? Pues probaré si el sujeto sí realiza la acción conscientemente. Comprobaré también que el pronombre personal átono es imprescindible, es decir, si no se puede eliminar, y si no puedo añadir ni a sí mismo ni el uno al otro. Si eso ocurre, tendré un se pronominal. Pero si no ocurre, es decir, si yo puedo añadir a sí mismo o el uno al otro, o el sujeto no realiza la acción conscientemente, o el pronombre personal átono se puede eliminar, pues no tendré un se pronominal. Me tendré que ir a buscar ya al punto 8. Y ahí si puedo añadir a sí mismo, querrá decir que tengo un valor reflexivo. Y si no, tendré que seguir comprobando. ¿Qué comprobaré a continuación? Si el sujeto no hace la acción él, en persona, sino que hace que otro la realice por él. Y en ese caso tendré un se causativo. Pero si eso tampoco ocurre, debo comprobar si puedo añadir el uno al otro. Si puedo añadir esa expresión, es porque el se es recíproco. Pero si no lo puedo añadir, tendré que comprobar entonces a ver si el pronombre es prescindible, es decir, si lo puedo omitir y además si no coincide con el sujeto. Si eso es así, tendré un caso de dativo ético. Pero si no es verdad, tendré que comprobar entonces que el pronombre sí es prescindible, pero que coincide con el sujeto. Y entonces lo que tendré es un caso de dativo aspectual. Y si no ocurre ninguna de estas circunstancias, lo más normal entonces es que lo que tenga es el se variante del e, es decir, que el se aparece justo delante del complemento directo en forma de pronombre Lola, los, las. Y en ese caso pues tengo el se sustituto del e o variante contextual del e. Si ninguna de estas cosas me ha servido para averiguar la función del pronombre personal átono en la oración, quiere decir que he cometido algún error y por lo tanto debo comenzar de nuevo desde el paso 1 a comprobar qué es lo que tengo. Vamos ahora a ver cómo aplicaríamos este orden a una serie de oraciones para ver que efectivamente, siguiendo estos pasos, si andamos muy perdidos, pues se puede averiguar qué valor tiene se en esa oración. Y luego ya seguiremos analizando otras oraciones más rápido para que se vea que en realidad no es tan difícil y que de manera casi intuitiva podemos saber qué valor tiene se en una oración. Vamos, por tanto, a analizar ahora algunas oraciones en las que la forma se tiene valores diferentes. Para ello nos vamos a servir, como hemos dicho, de esta tabla, donde se explica cómo aplicar un cierto orden a la hora de buscar el tipo de se en el que nos encontramos si es que andamos bastante perdidos. Porque cuando vayamos analizando nos iremos dando cuenta de que casi de forma intuitiva podemos identificar el tipo de se con bastante sencillez, con bastante facilidad. De todas maneras, si al principio os encontréis perdidos, esta tabla, este orden, puede seros de ayuda. Por eso voy a analizar unas primeras 4 o 5 oraciones sirviéndome de la tabla y luego a partir de ahí voy a acelerar y voy a explicar directamente pues el tipo de se que es en cada oración en concreto sin aplicar este orden continuamente a los 10 o 12 ejemplos que vamos a hacer, porque entonces sería el vídeo muy pesado. Pero con los 3, 4 o 5 primeros sí lo vamos a hacer para que veáis cómo se aplicaría esta tabla. Bien, como vemos aquí tenemos la tabla y el primer ejemplo, nos encargaremos de tus hijos. Lo primero que tengo que hacer aplicando la tabla es saber si estoy ante un uso normal o un uso especial del pronombre personal átono. Para eso, primer paso, compruebo si aparece la forma se. Aquí no está la forma se, está el pronombre personal nos. Con lo cual el primer paso, la primera condición es falsa. Por lo tanto nos vamos al punto 2. Aparece la forma yo me, tú te, nosotros nos o vosotros os. Y efectivamente aquí hay un sujeto omitido, nos, que por lo tanto el sujeto omitido es nosotros y tenemos por lo tanto nosotros nos. Quiere decir que este segundo presupuesto se cumple, es cierto. Entonces eso quiere decir que estamos ante un uso especial. Y nos vamos ya al punto 4. En el punto 4, ¿qué tengo que hacer? Ver si no puedo encontrar un grupo nominal sujeto. Pero en realidad sí lo puedo encontrar, ya lo hemos encontrado de hecho, es el sujeto omitido nosotros. Con lo cual, este presupuesto es falso, me voy al punto 5. El sujeto no realiza la acción de forma consciente, alguien se la realiza a él que la padece.
No es verdad. Nosotros aquí tenemos un sujeto que sí es agente, sí hace la acción de encargarse. Con lo cual, este presupuesto también es falso. Así que tampoco estoy ante un se pasiva refleja. Por lo tanto, me voy al punto 6. En el punto 6 tengo que mirar si el sujeto no realiza la acción de forma consciente, pero nadie se la realiza a él tampoco. Simplemente la acción sucede por sí sola, sin intervención del sujeto ni de nadie. Yo veo que aquí ya hemos dicho que efectivamente que el sujeto se encargaba de realizar la acción. Por lo tanto, tampoco tengo aquí un caso de voz media. Me voy al punto 7. El sujeto realiza la acción conscientemente. Ya hemos visto que sí. El pronombre personalato no es imprescindible. Lo es. Yo no puedo quitar nos y decir encargaremos de tus hijos. Esa oración es agramatical, con lo cual el nos efectivamente es imprescindible. Y además tenemos que no puedo añadir a sí mismo ni el uno al otro. Efectivamente, no puedo añadirlo. Yo no puedo decir nos encargaremos de tus hijos el uno al otro, ni puedo decir nos encargaremos de tus hijos a nosotros mismos. Por lo tanto, tenemos que esto sí es cierto. Por lo tanto, tenemos un caso de se pronominal. ¿Cómo analizo entonces el caso de se pronominal? Pues el se pronominal, como vemos aquí en la tabla, es un caso de pronombre personal átono sin función oracional, es decir, es parte del núcleo verbal y se analizará como parte del núcleo verbal. Por lo tanto, yo lo que haré será poner que todo es núcleo verbal, porque es un verbo pronominal, y como el sujeto está omitido, que es nosotros, pues todo lo demás es grupo verbal, predicado verbal. Y ahora, nosotros si recordamos los complementos del verbo que vimos en otros vídeos, sabemos que el complemento de régimen suele aparecer con los verbos pronominales. Y efectivamente es encargarse de algo o de alguien. Vemos que es un grupo preposicional que empieza por una preposición que exige el verbo y es un complemento necesario. Por lo tanto, es un complemento de régimen. Y como siempre, el grupo preposicional tiene dos partes, el enlace y en este caso el término es un grupo nominal con su determinante y su núcleo. Por lo tanto, tenemos por aquí el enlace, por aquí el grupo nominal término y dentro del mismo tenemos el determinante y el núcleo. El determinante es tus y el núcleo es hijos. Y así quedaría analizada la oración. Vamos a ver el siguiente ejemplo. La moto no me arranca, aplicando también la tabla. En primer lugar, la moto no me arranca. ¿Tiene la forma se? No, no la tiene. Tiene la forma me. Por lo tanto, el primer presupuesto es falso. Nos vamos al punto 2. ¿Aparece la forma yo, me, tú, te, nosotros, nos o vosotros os? No. Aquí el sujeto es la moto, que es tercera persona, y me es primera persona. Con lo cual no tengo yo, me. Entonces, este paso también es falso. Me voy al punto 3. ¿Puedo prescindir del pronombre personal átono? ¿Puedo quitar en esta oración el me y decir la moto no arranca? Sí, perfectamente. Y luego, ¿no coincide con el sujeto? No, ya hemos visto que no. Tercera persona la moto y me primera persona. Por lo tanto, vemos que este tercer paso, este tercer presupuesto, sí es cierto. Eso me lleva al paso 11. Y en el 11, ¿qué tengo? Si el pronombre es prescindible, hemos visto que sí, que lo puedo omitir y la oración sigue siendo gramatical y no coincide con el sujeto, lo que tengo probablemente es un se dativo ético. El me vemos que es una forma que puede hacer de se dativo ético. Pues entonces tengo un dativo ético. Y si es un dativo ético, ¿qué función cumple? Complemento directo o indirecto. Si quiero completar información y me voy a la otra tabla, veo que el se dativo ético normalmente siempre es complemento indirecto, pero hay quien pone también lo de dativo ético, quien lo considera un dativo ético porque es un complemento indirecto que ya hemos explicado antes en el vídeo, de los que se llaman adjuntos, no argumentales. Por lo tanto, ¿cómo analizaría yo esta oración? Pues ya hemos dicho que la moto es el sujeto, no me arranca es el predicado. La determinante, motonúcleo. Aquí el me ya no forma parte del núcleo verbal, porque ya hemos visto
que cumple función oracional, es complemento directo o indirecto, es un se pronombre y por lo tanto, si es un se pronombre, yo lo tengo que separar del núcleo verbal porque va a formar un grupo nominal cuya función va a ser complemento indirecto. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo? Vamos ya escribiendo grupo nominal sujeto por aquí, grupo verbal predicado verbal por aquí, aquí tenemos un determinante, un núcleo, un modalizador, el núcleo de un grupo nominal complemento indirecto y aquí el núcleo verbal. Y ya tendríamos la oración analizada. Vamos a la siguiente. Yo te conozco desde ayer. Aplicamos la tabla. ¿Aparece la forma se? No, la forma que aparece es te. Con lo cual, primer paso, falso. Primer presupuesto, falso. Nos vamos al segundo, en ese caso. Aparece la forma yo, me, tú, te, nosotros, nos o vosotros, os. Falso. Si nosotros vamos a la oración, vemos que lo que aparece es yo te, no yo me. No es yo me, es yo te. Entonces, esto también es falso. Nos vamos al punto 3. ¿Puedo prescindir del pronombre personal átono y este no coincide con el sujeto? Efectivamente, este no coincide con el sujeto. El sujeto es primera persona y te es segunda persona, pero yo no lo puedo eliminar. Si yo digo yo conozco desde ayer, la oración pierde sentido. Entonces, ¿qué es lo que tengo en ese caso? Al ser esto falso, pues tengo un uso normal, no es un uso especial. Es un uso normal del pronombre personal átono donde va a ir haciendo de complemento directo e indirecto. Y por lo tanto analizo como siempre. Yo es el grupo nominal sujeto, todo lo demás es el grupo verbal predicado, conozco es el núcleo verbal, se va a ser el núcleo de un grupo nominal al ser un pronombre personal que tendremos que ver si ejerce de complemento directo o indirecto. Desde ayer es un grupo preposicional que tiene su enlace y luego tiene un grupo adverbial término. Vamos poniendo lo que ya sabemos. Yo es grupo nominal sujeto, el resto es grupo verbal predicado verbal, yo es el núcleo del sujeto, te es el núcleo de un grupo nominal complemento, ahora veremos si directo o indirecto, conozco es el núcleo verbal, esto es un grupo preposicional complemento circunstancial de tiempo con su enlace, su grupo adverbial término y dentro su núcleo. ¿Qué es lo que nos queda por analizar? Comprobar si esto es complemento directo o indirecto. Para eso lo paso a tercera persona. Yo diría, yo la conozco desde ayer, o diría yo le conozco desde ayer. Diría yo la conozco. Si pasa a lo, la, los, las, quiere decir que es un complemento directo. Y ya tendríamos la oración analizada. Vámonos a la siguiente. En esta es la última en la que vamos a aplicar la tabla. Nos vamos a la tabla. Primer paso, ¿aparece la forma se? ¿Aparece aquí la forma se? No, la forma es me. Primer presupuesto no se cumple, falso. Nos vamos al punto 2. ¿Aparece la forma yo, me, tú, te, nosotros, nos o vosotros, os? En este caso, ¿el sujeto cuál es? Sujeto omitido yo. Con lo cual, si aparece la forma yo, me, este paso sí es cierto. Como es cierto, nos vamos al 4. No puedo encontrar un grupo nominal sujeto. Ya hemos visto que sí, que yo es un sujeto. Con lo cual, esto es falso. Nos vamos al punto 5. El sujeto no realiza la acción de forma consciente. Alguien se la realiza a él que la padece. Aquí alguien puede tener dudas y decir, es verdad, cuando yo digo yo me he hecho una liposucción, yo no me he hecho la liposucción, sino que he ido a que alguien me la haga. Pero si habéis estado atentos al resto del vídeo y conocéis bien los distintos valores de se, sabréis que ese se es el causativo. Además, tenemos que tener en cuenta un dato muy importante. Si observamos el cuadro, el se pasiva refleja solo puede ejercerlo la forma se. Con lo cual, aquí no tengo se, tengo me. Es imposible que sea pasiva refleja. Con lo cual, tampoco es cierto este paso.
Nos vamos al punto 6. El sujeto no realiza la acción de forma consciente, pero nadie se la realiza a él. Simplemente la acción sucede por sí sola, sin intervención de nadie. No es verdad. En el caso de me he hecho una liposucción, es evidente que hay alguien que de forma consciente realiza esa operación quirúrgica. Por lo tanto, no puede ser, en este caso tampoco, un sé de voz media. Nos vamos al punto 7. El sujeto realiza la acción conscientemente. El pronombre personalato no es imprescindible y no se puede añadir a sí mismo ni el uno al otro. Es verdad, no se puede añadir ni a sí mismo ni el uno al otro. El pronombre personalato no es, en este caso, imprescindible, pero si nos damos cuenta, aquí el sujeto realiza la acción conscientemente, no es verdad. Ya hemos dicho que el sujeto no realiza la acción, hace que otro se la realice. Y cuidado con el siguiente paso, porque al ser falso nos vamos al 8 y decimos a sí mismo. Y hay quien puede pensar que sí que estamos ante un reflexivo, que es posible decir me he hecho una liposucción a mí mismo. Pero no es verdad, nosotros sabemos que la operación en realidad no es que tú te coges el bisturí y te la haces, es imposible. Nosotros sabemos que es que has ido a una clínica que alguien, un médico especialista, te la haga. Con lo cual es falso el presupuesto 8. Nos vamos al 9 y vemos que esto sí es lo que ocurre. La oración lo que quiere decir que el sujeto hace que otro realice la acción en su lugar. Ese es el sé causativo. Y como sé causativo, va separado del verbo cumpliendo la función de complemento directo o indirecto. Si nos vamos a la tabla anterior, vemos que el causativo puede ser de complemento indirecto o complemento directo, pero si recordáis lo del vídeo, decíamos que casi siempre hace de complemento indirecto, eso es lo más normal. Vamos a ver si eso ocurre aquí. Nos vamos a la oración, ya tengo el sujeto omitido yo, por lo tanto todo lo demás va a ser grupo verbal, predicado verbal. El me ya hemos dicho que va separado del verbo, con lo cual el núcleo verbal es he hecho. Como va separado, como me es un pronombre, pues va a ser el núcleo de un grupo nominal que tendremos que ver si es complemento directo o indirecto. Ahora después lo veremos. Y una liposucción es un grupo nominal. Una, tenemos claro que es el determinante y liposucción es el núcleo. ¿Qué me he hecho una liposucción? Me la he hecho. Parece claro que tenemos aquí, por lo tanto, un grupo nominal complemento directo. Si ya hay un complemento directo, quiere decir que el me no lo puede ser. Tendrá que ser indirecto, como ya hemos dicho que es normal que sea, en este caso, el sé causativo, que suele ejercer esa función de complemento indirecto. Pues como veis, aplicando esta tabla, más o menos nos podemos orientar y podemos, siguiendo este orden de búsqueda, en principio, llegar a la solución correcta. Pero nosotros nos vamos a centrar, sobre todo ahora, en hacer las oraciones que quedan, en analizarlas más rápidamente, porque en realidad cuando termináis por entender bien los distintos valores de sé, que se comprenden sobre todo cuando se comparan unos con otros y a base de practicar, veréis que normalmente nada más leer la oración vais a tener más o menos claro el tipo de sé que tenéis ahí. Así que a partir de ahora acelero y vamos a analizar los ejemplos que nos quedan. Vamos pues a por el resto de las oraciones ya un poquito más rápido. En se lo dije yo, tenemos por un lado el sujeto yo y todo lo demás, por tanto, es predicado. En este caso es fácil identificar que ese se es el variante de le porque va delante del hola, los, las y por lo tanto va a ir cumpliendo la función de complemento indirecto. Ese lo es lo que dije y el se indica la persona, él o ella, quien se lo dije. Por lo tanto es un se, como digo, variante de le. Y por lo tanto el análisis es muy sencillo. Grupo nominal, sujeto, yo y dentro núcleo. Se lo dije grupo verbal, predicado verbal. Dije el núcleo verbal. Y como se y lo son pronombres, pues ambos forman dos grupos nominales diferentes. En este caso, como hemos dicho, el pronombre lo hace la función de complemento directo y el pronombre se de complemento indirecto.
Y como dentro solo hay una palabra, pues núcleo y núcleo. Y así quedaría analizada la oración. Si nos vamos a la siguiente, se busca al niño desaparecido, nos daremos cuenta de que en la oración no hay ningún grupo nominal que pueda hacer de sujeto. Porque al niño desaparecido es un grupo preposicional, que no puede hacer de sujeto. Ni tampoco puedo encontrar un sujeto omitido. No puedo decir él o ella se busca al niño desaparecido. Esta oración carece de sujeto. Eso quiere decir que el se es un se impersonal. Tiene por lo tanto un valor verbal. Y eso quiere decir que se busca será todo el núcleo verbal de la oración. No hay, por lo tanto, sujeto. Y eso quiere decir que todo será grupo verbal, predicado verbal. Se busca un núcleo verbal. Se busca al niño desaparecido. Ahora la cuestión es, ¿se le busca o se la busca? Si fuera una niña diríamos se la busca. La niña es buscada. Vemos que esto es complemento directo. Diremos grupo preposicional, complemento directo, porque ya digo que es se lo busca, no se le busca. Es se lo busca y si fuera una niña se la busca. Y por lo tanto es complemento directo. Como siempre, el grupo preposicional, dos partes. El enlace y el término. En este caso el término es un grupo nominal con su determinante, su núcleo y un grupo adjetival complemento del nombre. Vamos a ir poniendo cada cosa en su sitio. Aquí tendríamos el enlace, aquí el grupo nominal término, aquí estaría el determinante, aquí el núcleo, aquí el grupo adjetival en función de complemento del nombre y dentro el núcleo. Y así quedaría analizada la oración. Nos vamos a la siguiente. Me he lavado los dientes. Es fácil ver que aquí el sujeto omitido es yo y que ese se es un se reflexivo. Es decir, yo me he lavado los dientes a mí mismo. Eso quiere decir que es un se pronominal y que por lo tanto va separado del verbo cumpliendo la función de complemento directo o indirecto, cosa que ahora veremos. El lavado será por tanto el núcleo verbal, el me como pronombre será el núcleo de un grupo nominal que hará de complemento directo o indirecto y los dientes es otro grupo nominal con su determinante y su núcleo. ¿Qué me he lavado los dientes? Me los he lavado. Vemos que los dientes hace de complemento directo. Como ya hay complemento directo, eso quiere decir que el me no lo puede hacer, tendrá que ser, por lo tanto, complemento indirecto. Así que vamos escribiéndolo todo. Tendríamos ya la oración completamente analizada. Nos vamos a la oración siguiente. Me he visto la serie completa. Aquí está claro que el sujeto omitido es yo. Y este me, ¿de qué tipo de se, de qué valor de se hablamos? Pues hablamos del me, por decirlo de una manera más común, del se que llamamos dativo espectual. Quiere decir que la acción de ver la serie la he hecho hasta el final. Por eso digo que me he visto la serie completa. Entonces, vemos que realmente es un me prescindible. He visto la serie completa, es una oración perfectamente gramatical, pero que a diferencia que el dativo ético aquí hay coincidencia entre el sujeto primera persona y el pronombre personal átono primera persona. Por lo tanto, es un me dativo aspectual que siempre cumple la función de complemento indirecto y por tanto va separado del núcleo verbal, que en este caso es he visto. ¿Qué he visto? La serie completa, la he visto. La serie completa será por lo tanto grupo nominal complemento directo, la determinante, serie el núcleo y completa es un grupo adjetival complemento del nombre. Pues vamos a ir poniendo ahora ya cada cosa en su lugar. Núcleo verbal, núcleo de un grupo nominal complemento indirecto, grupo nominal complemento directo, determinante, núcleo de un grupo adjetival complemento del nombre. Ya hemos dicho antes que aquí en el dativo aspectual en lugar de complemento indirecto prefiere poner
dativo aspectual, porque al ser un complemento indirecto adjunto, no argumental, consideran que en realidad no es un complemento indirecto. Para nosotros sí lo es y por lo tanto ponemos simplemente complemento indirecto. Nos vamos ya a los últimos ejemplos, las 3 últimas oraciones que vamos a analizar, y tenemos el motor se ha bloqueado. Aquí tenemos un sujeto que es el motor y se ha bloqueado es el predicado. En el sujeto hay determinante y núcleo, y ahora este tipo de se, ¿qué tipo de se es? Si vemos, aquí el sujeto, el motor, no realiza la acción de bloquearse, no es una acción voluntaria que él quiera hacer, ni tampoco hay nadie que lo haya bloqueado. Lo que nosotros queremos decir aquí es que se ha bloqueado solo, es una acción que ha ocurrido por accidente, ha ocurrido sola, es algo que le sucede al motor, es algo que le pasa, no algo que el motor hace, ni algo que alguien le haga. Eso quiere decir que estoy ante un se de voz media, y como por lo tanto es un se morfema verbal, se analiza junto al resto del núcleo verbal. Por lo tanto, tenemos aquí el grupo nominal sujeto, el grupo verbal predicado verbal, dentro núcleo verbal todo, y aquí determinante y núcleo. Y la oración quedaría analizada por completo. Nos vamos ahora a la penúltima, mis padres se respetan, y es muy fácil ver que este es un recíproco. Mis padres se respetan el uno al otro. Eso quiere decir que este se es un se pronominal, va separado del verbo, el núcleo verbal sería respetan, y se será un grupo nominal complemento directo o indirecto. Como en la oración no hay ningún otro complemento directo, el se cumplirá esa función. Y en el sujeto, pues muy fácil, tenemos el determinante y el núcleo. Vamos por lo tanto poniendo ya cada cosa en su sitio. Grupo nominal sujeto, grupo verbal predicado verbal, en el sujeto determinante y núcleo, respeta el núcleo verbal y se núcleo de un grupo nominal complemento directo, porque ya decimos que cuando en la oración no hay otro complemento directo, el reflexivo y el recíproco cumplen esa función. Pero si hubiera ya un complemento directo, el reflexivo o el recíproco pasan a ser complementos indirectos. Como aquí no hay otro complemento directo, este ser recíproco hace función de complemento directo. Y nos falta una última oración. Se ofrece un premio especial esta noche. En esta oración yo tengo una forma se. ¿Y qué valor es este? Es el valor de pasiva refleja. ¿Y cómo sé que es un valor de pasiva refleja? Porque un premio especial es el sujeto. ¿Y cómo sé que un premio especial es el sujeto? Lo sé porque hay concordancia. Si yo dijera se ofrecen un premio especial esta noche, la concordancia se rompería, la oración sería gramatical. Vemos por lo tanto que tendríamos que pasar también ese grupo nominal al plural. Se ofrecen unos premios especiales esta noche. Hay concordancia y al haber concordancia, eso quiere decir que sin ninguna duda eso es el sujeto de la oración. Y por lo tanto, como hay sujeto, no puede ser impersonal. Tiene que ser, por lo tanto, en este caso, un sujeto paciente, porque el sujeto no realiza la acción. El premio especial no ofrece nada. No hace la acción de ofrecer. Es lo ofrecido. Recibe, sufre la acción. Pero hay alguien que voluntariamente y conscientemente realiza esa acción de ofrecer el premio. Hay unas personas o un organismo que ofrecen el premio. No es una acción que suceda sola. No es una acción que le ocurra al sujeto. Es una acción que alguien hace sobre el sujeto. Eso quiere decir que es pasiva refleja y no voz media. Por lo tanto, el análisis, ¿cómo quedaría? Pues tendríamos que un premio especial es el grupo nominal sujeto paciente con su determinante, su núcleo y un grupo adjetival, complemento del nombre, con su núcleo. Luego tendríamos un grupo verbal predicado verbal. Al ser un caso de pasiva refleja, el verbo le ponemos que es pasiva. Ya hemos visto que nosotros solíamos, cuando hemos explicado en los tipos de sujeto, el sujeto paciente, decíamos que había que poner lo de pasiva, especificarlo, es una pasiva refleja. Y por eso hemos puesto aquí también lo de sujeto paciente. Y esta noche sería un grupo nominal complemento
circunstancial de tiempo con su determinante y su núcleo. Y así quedaría la oración completamente analizada y habremos analizado un ejemplo de cada uno de los tipos, de cada uno de los valores de se, tanto de los 6 pronominales como de los 4 verbales, y además de ver un caso de uso normal, no especial. Como vemos, por lo tanto, hemos analizado 11 oraciones, unas más rápidas, otras siguiendo el orden de la tabla para que vea cómo se aplica esta, y en principio, como vemos, el se, que es un aspecto complicado de la gramática, en realidad no es tan difícil. Si aprendemos y comprendemos bien desde el principio los distintos valores de se, sobre todo viéndolos todos juntos y comparando unos con otros, se entienden bastante fácilmente, y si no es así, pues tenemos esa tabla para ir siguiendo unos pasos orientativos hasta llegar a identificar qué valor de se tenemos en el ejemplo concreto que nos toca analizar.